Bueno, buenos días. Mi nombre es Marlon Aguilera y nos tocó el estudio de casos, lo que son las croquetas de cangrejo empanizadas congeladas. Este caso lo desarrollamos junto con mi compañera Génesis Castillo, en lo cual nos distribuimos la elaboración de este caso de la siguiente forma. Lo que para determinar los microorganismos del cuadro lo trabajamos entre los dos y con respecto a las preguntas, ella hizo las primeras 5 y yo continué con las demás. En la conclusión trabajamos los dos. Bueno, los dejo con mi compañera. Buenas tardes, doctora. Voy a leer nuestro flujo de proceso. Primero tenemos la recepción de materia prima de los cangrejos vivos. Luego va la inspección, la eliminación de los muertos, el lavado de agua clorada a 5 ppt de 2 por 5 por aspersión. Luego tenemos la cocción en canastas de acero inoxidable por inmersión de 10 por 100 gramos. Tenemos el enfriado a 4 gramos por 30 en un cuarto frío. El quiebre y la extracción de la carne manual. Luego tenemos el triturado en el molino, el mezclado de azúcar y polifosfatado, preservantes, hielos en escamas hasta obtener la pasta. Luego tenemos el moldeado automático, el empanizado, almidón de papa, achiote, harina de trigo, especia y huevo. Luego tenemos la congelación individual en IQF, el prefritado de 180 gramos por 55, el enfriamiento de 10 gramos por 5, el empaque de 10 croquetas de 2 libras, bolsa al vacío en caja y máster en 10 cajas, el detector de metales, el almacenamiento en congelación 2 y de 25 gramos, de 25 grados, y luego tenemos la distribución. Como se puede observar, aquí tenemos lo que es el cuadro, que es el reporte de resultados de los análisis microbiológicos realizados en todo este proceso. Bueno, aquí ya tenemos estandarizado lo que fueron los microorganismos que presentaron desviaciones en lo que fue este caso, que tenemos lo que son recuento total de bacterias, recuento total de enterobacterias, recuento total de coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli. eh, Sobre el número más probable, tenemos lo que son los hongos y levaduras, tenemos lo que es nos salió el Vibrio parahemolyticus, la salmonela y lo que es Escherichia coli o 157H7. Bueno, eh, teniendo todos estos microorganismos que presentaron desviaciones en lo que es el producto terminado, determinamos que como, como primer foco de contaminación tenemos lo que es el hielo en escamas. ¿Por qué el hielo en escamas? Porque si nos fijamos en el flujo de proceso, el hielo en escamas es donde vamos a vertir los cangrejos cuando los traemos desde la finca. Entonces, si bien observamos aquí en el flujo si observamos en el cuadro, tenemos que los números estándar en lo que es el recuento total de bacterias no tiene que sobrepasar de 50 colonias y nos ha dado un resultado de 1.800 colonias, que es algo elevado. Luego tenemos también que hay presencia de coliformes totales, que los estándares no tienen que sobrepasar, tienen que ser menos de 10 colonias y dándonos un resultado de 150 colonias. Luego tenemos los coliformes fecales, que también tiene que ser menor de 10 colonias y el resultado nos indica que hay 150 colonias también.
Y por último, tenemos lo que es el recuento de Escherichia coli sobre el número más probable, que tiene que ser menor de 10 colonias, y el resultado nos ha brindado que existen 100 colonias. Bueno, como segundo foco de contaminación, tenemos las superficies preoperatorias, que el RTV tenemos un estándar no mayor de 100 y lo tenemos a 1000. El RTE lo tenemos a un estándar de menor de 50 y lo tenemos a 8000. Siguiendo con la explicación, como tercer foco de contaminación, nosotros determinamos que está en los ingredientes del empanizador. Pues aquí se puede observar que tenemos presencia de lo que es recuento total de bacterias, RTE, y lo que es la presencia de hongos y levaduras. Si bien observamos, los resultados nos reflejan que en el recuento total de bacterias tenemos un total de 20,000 colonias de RTB, y el estándar que nos dice que tiene que ser menor de 10,000 colonias. Luego tenemos lo que es el recuento total de enterobacterias, que el promedio estándar nos dice que tiene que ser menos de 1,000, y hay una presencia de 2,000. Esto nos indica que hay números altos de contaminación de lo que es recuento total de enterobacterias. Y luego tenemos lo que es la presencia de hongos y levaduras, que el promedio estándar nos dice que tiene que ser menor de 500,000 colonias, y los resultados nos indican que tenemos un total de 750,000 colonias. Enciende el micrófono, Génesis. Bueno, creo que la compañera tuvo problemas con el audio, pero lo que ella nos está explicando, que como otro factor de contaminación tenemos lo que eran las manos de los operarios, que se hicieron pruebas en las manos de los operarios, y de 50 resultaron 25 positivos con Escherichia coli. Bueno, por último tenemos lo que es el agua de proceso como último foco de contaminación, que en el foco de contaminación nos indica que hay presencia de coliformes totales, ya que los estándares nos dicen que el promedio estándar tiene que ser menor de 10 colonias, y tenemos 15 colonias. La verdad no es tanto el foco de contaminación en lo que es el agua de proceso, por eso decidimos dejarlo como último foco de contaminación. Y luego tenemos la presencia de lo que es coliformes fecales y recuento de Escherichia coli sobre el número más probable, que la verdad el estándar promedio nos dice que tiene que ser menor de 10 colonias, pero aquí nos indica que hay 10 colonias, pero lo marcamos porque está en el promedio estándar, pero la verdad no son cifras que puedan ser alarmantes. Entonces,
Esto ha sido lo que hemos podido determinar con mi compañera en lo que es el análisis del cuadro microbiológico. Bueno, mi compañera va a continuar con una explicación del diagrama de flujo de proceso. Bueno, nuestro flujo de proceso de croquetas de cangrejo empanizadas congeladas. Bueno, como primero tenemos la recepción de materia prima, luego la inspección y eliminación de los muertos, luego tenemos el lavado con agua clorada de 10 ppt, luego la cocción en canastas de acero inoxidable por inmersión de 10 por 100 gramos, por 100 gramos. Luego tenemos el enfriado a 4 grados por 30 en cuarto frío. Luego el quiebre y la extracción de la carne manual, el triturado en molino, el mezclado con azúcares y polifosfatos preservados, hielo en escama hasta moldeado automático. El empanizado, almidón de papa, sal, achiote, harina de trigo, especies, huevo. Luego tenemos la congelación 1, individual en IKF. Luego tenemos el prefritado de 180 gramos por 55. Luego tenemos el enfriamiento de 10 grados por 5. El empaque de 10 croquetas de 2 libras, bolsa al vacío en caja y en máster de 10 cajas. El detector de metales, el almacenamiento en congelación 2 de negativo 25 grados. Y por último tenemos la distribución. Bueno, entre las preguntas que se realizaron fue cuál era nuestra opinión sobre la calidad higiénica de nuestro producto procesado. Podríamos decir que no cumple los requisitos de inocuidad alimentaria, por lo tanto, no debería ser comercializado para evitar daños a la salud de nuestros consumidores. Como pregunta 2, tenemos que cuál es el foco de contaminación. Tenemos las superficies preoperatorias, los ingredientes para el empanizado, las manos de los operarios, el hielo en escamas, la baja concentración de cloro para el lavado del producto. ¿Cuáles son las probables razones explícitas? Las inadecuadas prácticas de aseo de áreas de trabajo, el mal almacenamiento del empanizado, las prácticas de higiene mal realizadas. 3, ¿con qué tipo de contaminación deducimos que existe? Tenemos la contaminación por indicadores de calidad y seguridad, contaminación por patógenos. ¿Cuál es el nivel de contaminación? Pues podemos decir que hay un alto nivel de contaminación por la existencia de patógenos como la Salmonella sp y el Escherichia coli. ¿Cuáles son las estrategias de control que nosotros diseñaríamos para minimizar la contaminación? Entre ellas podemos decir que la revisión de desinfectantes y sus fechas de caducidad, cambiar la concentración de cloro de 5 ppt a 10 ppt, la supervisión del proceso de higienización, capacitar al personal de higiene, verificar el desarrollo del lavado de manos de los operarios y realizar una evaluación médica en la piel de los operarios positivos con Escherichia coli. Continúa mi compañero con las preguntas de él. Luego tenemos o cuáles son los organismos indicadores que se encuentran en evidencia. Pues como ya lo mencionamos antes, tenemos lo que son los indicadores de calidad, entre los cuales tenemos el recuento total de bacterias, recuento total de enterobacterias, coliformes totales sobre el número más probable, el recuento total de hongos y levaduras.
Tenemos también como indicadores de seguridad, tenemos lo que es el recuento de Vibrio parahemolyticus, recuento de coliformes fecales, tenemos lo que es el recuento de Escherichia coli y el recuento de Escherichia coli sobre el número más probable. Y por último tenemos lo que son los indicadores patógenos en el alimento, que nos dio como resultado la Salmonella sp y la Escherichia coli O157 H7, que sabemos que estos son patógenos inadmisibles en los alimentos, por lo cual nos hace rechazar X producto. Bueno, en la pregunta 7 dice que se realizó un plan de muestreo de 2 clases al producto determinado analizado de Escherichia coli O157H7, donde N es igual a 5, C igual a 0, y donde los resultados, fueron los siguientes, de N igual a 5 y C igual a 1. Entonces nos pregunta qué decisión se tomará al respecto, y pues como ya lo mencioné antes, el producto debe ser rechazado porque hay presencia y este es un patógeno que no puede ser aceptado en un alimento. Y luego tenemos que hay que diseñar un plan de muestreo para liberar el producto por uno de los patógenos, en el cual se decidió poner en práctica un plan de muestreo de 2 clases, N igual a 5, C igual a 0. Luego tenemos la octava pregunta que dice, ¿cuál es su opinión al conocer que después de 11 meses de vida comercial en anaquel de un lote del producto, se realizaron análisis de RTV y cuyo resultado fue de 7000 UFC? Pues nosotros llegamos a la conclusión de que el preservante no cumple con el objetivo, quizás debido a que las concentraciones utilizadas no fueron las correctas. Entonces recomendamos que aumentar las dosis de lo que es este preservante. La 9 dice que según resultados obtenidos de los análisis microbiológicos del estudio de caso, ¿cambiaría usted el orden o cualquier aspecto del flujo de proceso? Bueno, el producto terminado, lo que son las croquetas de cangrejo empanizadas, congeladas, presentan signos de contaminación, por lo que son indicadores de calidad, seguridad y patógenos, por lo que recomendamos el lavado con agua clorada a 10 ppm y asimismo agregar más concentraciones de preservante para que logre cumplir la fecha de caducidad del producto. Luego tenemos el criterio microbiológico sobre un cuadro que dice, tomando en cuenta los resultados microbiológicos del producto terminado. En este estudio de caso y con el objetivo de liberar el mismo, utilice la siguiente tabla para elaborar un criterio microbiológico con todos los microorganismos o grupos de microorganismos que presentan desviaciones. Identifique las categorías según su peligrosidad, el tipo de muestreo a realizar y sus valores. Bueno, como agentes o grupos de microorganismos que encontramos en el producto con desviaciones, tenemos un total de 10, el recuento total de bacterias, que lo categorizamos con categoría 2, un tipo de muestreo de 3 clases, con valores de N5, N2, menor de 10 colonias y con un máximo de 200 colonias. Tenemos lo que es el recuento total de enterobacterias. Decidimos que sería, bueno, se decidió que era categoría 5, un tipo de muestreo de 3 clases. Tenemos el recuento total de coliformes totales, categoría 5, un muestreo de 3 clases, valores de 5, N5, C2. Tenemos lo que es los coliformes fecales, lo determinamos como categoría 9, con un tipo de muestreo de 3 clases. Tenemos el recuento de Escherichia coli sobre el número más probable. Determinamos que sería categoría 3 y un tipo de muestreo de 3 clases. Tenemos los hongos y levaduras, que también determinamos que sería una categoría 3 y un tipo de muestreo de 3 clases. Tenemos el recuento de Vibrio parahemolyticus, que lo determinamos categoría C, y igual un muestreo de 3 clases. Y por último, bueno, casi ya los últimos, tenemos los 2 patógenos presentes en
en el producto, que es la Salmonella sp y la Escherichia coli O157H7, que estos son patógenos inadmisibles en algún alimento, y pues determinamos que es categoría 10 y un tipo de muestreo a elegir sería el de 2 clases, valores de N de 5 y C 0. Y por último, el recuento de Escherichia coli, categoría 6 y tipo de muestreo de 3 clases. Y por último tenemos lo que es la conclusión. Pues tras observar decidimos que tras observar los análisis de microbiológicos del producto, pues pudimos notar que existe una gran diversidad de contaminación en la planta de procesos, y que esto se añade a varios factores que vienen desde lo que es el hielo en escama, como ya mencionó mi compañera antes, las superficies preoperatorias, las manos de los operarios, los productos con que se elaboran el empanizador, ¿cuál otro? Tenemos el agua de proceso. Entonces, todo esto son factores que nos indican que hay bastante contaminación. También el agua clorada, las concentraciones son muy bajas, entonces por lo que recomendamos subir las concentraciones a 10 ppm. Entonces, sugerimos también una serie de recomendaciones para mejorar el procesamiento del producto y que sea más inocuo, y pues así que pueda cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria. Entonces, esto ha sido todo, y espero y haya sido de mucha, bueno, gracias.